5 de la mañana con 56 minutos, amigos. Muy buenos días. Lunes 5 de mayo. Luego de unos días de asueto, esperemos que empiece esta semana con todas las energías para seguir adelante. Que sea de provecho para usted y para los suyos. Vamos de inmediato a exteriores con nuestros equipos periodísticos que están ya desplegados y listos para informarlos. En su pantalla, Eder Cheme y Bernarda Ceballos. Inicia oficialmente el retorno progresivo a las aulas para el régimen Costa Galápagos. Vamos de inmediato con Eder Cheme desde la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz en el norte de la ciudad para conocer un avance al respecto. Compañero, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, muy buenos días. Un excelente inicio de semana. Son las 5 de la mañana con 56 minutos. Nosotros estamos en los exteriores de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz, ubicada en el sector de Samanes, en el norte de la urbe porteña. Estamos en este punto porque personal de Seguro EP iniciará su plan operativo de retorno seguro a clases en este establecimiento para dar los lineamientos correspondientes a todo lo que se desarrollará una vez que inicia el periodo escolar en el régimen Costa y particularmente aquí en Guayaquil en torno a la seguridad. Pero también está previsto que hoy día el COE cantonal sesione para establecer medidas en torno a lo que ya se ha hablado, la disposición que ha dado el Ministerio de Educación sobre el uso de mascarillas en estudiantes. Más adelante los detalles. En efecto, Eder, es un retorno paulatino a clases para el régimen Costa Galápagos con varias prevenciones de seguridad y de salud. Bernarda Ceballos, vamos de inmediato contigo, compañera, desde el Colegio Guayaquil en el centro sur de la ciudad. Adelante. Carlos, ¿qué tal, amigos televidentes? 5 de la mañana con 57 minutos. Así es, este lunes el Ministerio de Educación inaugurará oficialmente el retorno a las aulas en el régimen Costa Galápagos. Hay dos nuevas medidas. La principal, el uso obligatorio de mascarillas, tanto para los estudiantes, personal administrativo, docentes y demás de las instituciones educativas, pero también no uso de celulares durante la jornada escolar. Les tenemos todos los detalles más adelante. Celulares, mascarillas, también dispositivos de seguridad. Más adelante con ambos compañeros, monitoreando el minuto a minuto de este retorno a las clases. 5 de la mañana con 58 minutos. Y a propósito, padres de familia expresaron su preocupación ante los recientes casos de tosferina y fiebre amarilla registrados en el país. Algunas personas acudieron con sus hijos a distintos hospitales de Guayaquil debido a síntomas como gripe, tos y fiebre este fin de semana. Este fin de semana en varios hospitales de Guayaquil se repitió un mismo panorama. Niños llegando con mascarillas acompañados de sus padres de familia, con síntomas como tos, fiebre, congestión nasal y malestar general. Estos signos han encendido las alarmas en las familias, en medio del repunte de casos de tosferina que se ha registrado en el país. Uno de los lugares con mayor afluencia fue el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, donde varios padres de familia esperaban junto a sus hijos para ser atendidos. Muchos de ellos llegaron desde temprano, buscando una evaluación médica ante la posibilidad de que los síntomas estén relacionados con la infección respiratoria. Por otro lado, en el Hospital de Guayaquil, ubicado en el suburbio de la ciudad, el movimiento fue más moderado, aunque la preocupación persiste entre los padres de familia, especialmente por tratarse de una enfermedad que afecta en mayor parte a los niños, uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de contagios. Esta tosferina que está, digamos, infectándose la gente en otras provincias, está peor todavía aquí en Guayaquil. Antes poco no se está dando mucha emergencia aquí, pero hay que tomar en cuenta eso, que nosotros sí mismos somos los que tenemos que cuidarnos de nuestra salud. Usar mascarilla a los niños mismos en la escuela ahorita, que entran en la etapa escolar, cuidar más a los niños. La tosferina es una infección altamente contagiosa, la cual puede derivar complicaciones graves si no es tratada a tiempo, sobre todo en menores de edad. El uso de mascarillas, el control de síntomas y la atención médica oportuna son algunas de las medidas que las familias están optando para proteger a los más pequeños. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y mire usted lo siguiente, tras el anuncio del Ministerio de Educación sobre el uso obligatorio de mascarillas en escuelas, decenas de personas acudieron al centro de Guayaquil para adquirirlas. Los padres de familia reportaron escasez en distribuidoras y centros comerciales, además que ya se empieza a especular con los precios. Mire. Así amanecieron algunas distribuidoras del centro de Guayaquil, ubicadas en las calles Alejo Lascano y Jimena, las cuales estaban con largas filas de personas buscando mascarillas.
Y es que desde las primeras horas del domingo, decenas de personas recorrían local por local preguntando por este producto. Esto tras el anuncio del Ministerio de Educación sobre el uso de la mascarilla en instituciones educativas, como medida preventiva ante el incremento de casos de tosferina en 4 provincias del país, incluida Guayas, lo cual generó una fuerte demanda de compra en el centro de la ciudad. Mejor es anticiparse porque ahorita las encontramos a este precio que son $2, pero de aquí a la otra semana va a ver que las mascarillas van a estar como a $5 o $10 como sucedió en el tiempo del COVID. Prevención. En este país lo que más nos falta es prevención. Incluso en los exteriores de algunas distribuidoras y en la bahía de Guayaquil varios comerciantes llegaban con cajas llenas de mascarillas, ofertándolas desde los $2 por paquete. Ahorita le estamos vendiendo a $2. Están vendiendo cara la mascarilla en lo que es por mayor, lamentablemente por lo que está sucediendo. ¿Y antes cuánto costaba? Las cajas estaban a 80 centavos antes. Este vale $2. También la negra, también KN. ¿Esa cuánto está? Esta está a $8. Por otro lado, la falta de stock dentro de las distribuidoras generó molestia entre varios compradores, quienes expresaron su inconformidad al ver que dentro de los locales no había mascarillas disponibles, mientras que afuera sí se vendían, pero a precios más altos. No hay mascarillas. No puede ser posible que usted vea aquí afuera las mascarillas en montón y en las distribuidoras no hay mascarillas. Están pidiendo que nuestros hijos lleven mascarillas a las escuelas. Uno busca para comprar una cierta cantidad para tener. Viene a la distribuidora y nadie tiene. Estamos mal. No hay. Solo afuera que hay la demanda demasiada. Sí, de sorpresa, sí, bastante. La gente está buscando por ambos lados y no. Intentamos conversar con trabajadores de las distribuidoras para conocer las razones de la escasez, pero se negaron a dar declaraciones frente a nuestras cámaras. Pero no podemos hablar. Cuéntenos el precio de las mascarillas. Una situación similar se vive en varios centros comerciales de la ciudad, donde también se ha reportado escasez de mascarillas, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos que intentan conseguir al menos un paquete con el fin de protegerse ante cualquier situación que afecte su salud. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Aquí hay varias deficiencias. Vamos a empezar con la primera. Articulación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Una vez que se emitió esta disposición de utilizar de forma obligatoria las mascarillas para estudiantes de primaria, secundaria y para profesores, y recientemente también las universidades se han sumado, el Ministerio de Educación tiene que garantizar primero que haya acceso permanente a información clara y transparente respecto de, por ejemplo, la campaña de vacunación. Pero también, ¿por qué no?, hacer una campaña de entrega gratuita de mascarillas mientras dure el periodo que se ha fijado para su uso obligatorio, que es de 60 días. Ahí está, lo primero, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Lo segundo, ¿qué pasa con la gobernación de la provincia del Guayas, que a través de sus intendencias tiene que estar ya en la calle controlando el precio de la venta de cajas de mascarillas? Tenemos una experiencia no muy lejana, lo que sucedió en la pandemia. Usted lo vio. Apenas se cerró el país a propósito de evitar que los casos se sigan disparando, las mascarillas desaparecieron de las distribuidoras, desaparecieron de las farmacias, y usted las encontraba en las calles a 5 veces más de lo que sucede. Por favor, así como en los apagones hasta una linterna la querían vender en $10, hoy las mascarillas las venden al cuádruple de su precio. De verdad que no hay derecho. Si se emite una medida gubernamental, tiene que estar listo todo el aparataje para defender el bolsillo de los ciudadanos. No puede ser que en medio de todo el caos también haya que apretar la economía para poder comprar un par de mascarillas. Por favor, y qué pena que se requiera de la autoridad para que intervenga, porque seguimos lamentablemente viendo cómo los ciudadanos, a costa de la desgracia de los demás, aprovechan para engordar sus bolsillos. De verdad que esto no puede ser posible y habla muy mal de nosotros como sociedad. 6 de la mañana con 5 minutos. Y el regreso a clases en la región Costa Galápagos se da bajo medidas preventivas dispuestas por el Ministerio de Educación debido a los casos de tosferina y fiebre amarilla en el país, lo decíamos. Desde la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz, en el norte de la ciudad, Eder Cheme nos muestra cómo se vive este retorno escolar a esta hora. Compañero, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, muy buenos días. 6 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos esta semana informativa con el retorno a clase de los estudiantes. Para ello hemos venido
a justamente el plantel que tú acabas de mencionar, la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz, ubicado en el sector de Los Amanes, para poder un poco mostrarles el ambiente que existe a esta hora de la mañana, cuando de a poco ya el personal docente y posteriormente el de los estudiantes ya empiezan a llegar para lo que marca este regreso a clases en la región Costa y también Galápagos. Unas cifras generales, para tener una idea, son 2.3 millones de estudiantes que volverán a las aulas en la región Costa y Galápagos, distribuidos en más de 9.400 exactamente planteles educativos a escala nacional en el régimen Costa y Galápagos, así como también 115.000 docentes. Este plantel en el que nos encontramos es el que se ha elegido por parte de las autoridades municipales de la ciudad para realizar o dar a conocer lo que se ha denominado como el plan operativo de retorno seguro a clases. A esta hora de la mañana nos encontramos con el gerente, con el presidente de Seguro EP, nos referimos al ingeniero Fernando Cornejo, quien nos va a dar detalles en primera instancia lo que se ha denominado retorno seguro a clases, plan operativo, en qué consiste, y luego iremos con otras interrogantes. ¿Cómo estás, Eder? Muy buenos días con todos. Bueno, hoy nos encontramos fuera de los exteriores del Colegio Teniente Hugo Ortiz. Es uno de los colegios en donde estamos haciendo presencia. Recordarle a la ciudadanía que este es un trabajo que se viene coordinando previamente, por ejemplo, en los exteriores con la Dirección de Justicia y Vigilancia, garantizando de que no hayan lugares en donde expendan alcohol para así tener un control sobre la situación, sobre el tema situacional alrededor, ¿no? En temas de seguridad vial, como podrá ver, tenemos señalética en donde se marca que es una zona escolar, tenemos semáforos en donde marcan el tiempo para los peatones. Todo lo que es el cruce cebra está realmente bien señalizado, incluso con una temática lúdica, ¿no? En cuanto a los operativos que se hacen, al día de hoy podemos encontrar 6 patrulleros y 10 agentes de control municipal y de tránsito, ¿no? Para poder garantizar un retorno a clase seguro de los chicos, y todo esto de aquí lo verán constantemente alrededor del año. Ahora, permítame preguntarle, porque es un tema de interés nacional, no solamente local, lo que corresponde al uso de mascarillas, ingenieros, esta justamente disposición que ha dado el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación concretamente, por los casos de contagio de tosferina y también de fiebre amarilla en Guayas, Pichincha y también en Manabí. Esto ha encendido una alerta nacional. Hoy día está previsto que el COE cantonal sesione aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿No se descarta de pronto, ingeniero, que se dé un poco la disposición de que el uso de mascarilla sea generalizado en la ciudad de Guayaquil? Le consulto, ¿no se descarta? Bueno, al momento, Eder, lo más importante es mantener la calma. He escuchado también al ministro de Salud Pública indicando de que hay que mantener la calma y que no es una situación tan agravante, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, 11 de la mañana, en las salas de crisis de Seguro EP, el eje municipal, la mesa 4 del COE cantonal, en donde también invitamos al gobierno central a participar, vamos a tomar las decisiones en cuanto a Guayaquil. Sin embargo, en el tema estudiantil del regreso a clases, hemos hecho, obedeciendo a las normas que dicta el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, hemos acogido esto de aquí y se mantienen las medidas que el gobierno central ha dictado, ¿no? Entonces, el regreso a clases en Guayaquil debe de ser con mascarillas a todos los chicos. Ahora, esta reunión se la va a realizar hoy a las 11 de la mañana, ingeniero. ¿Por qué de pronto no se la hizo antes? ¿Qué es lo que llevó a que se la realice justamente hoy, en el que ya los estudiantes están en clases? Y le consulto porque de pronto yo le hacía la pregunta hace un momento, ¿podría darse el escenario en el que la disposición indique que el uso de mascarilla sea generalizado, al menos en Guayaquil, por parte de ustedes? Bueno, las decisiones tienen que tomárselas con datos y de una forma responsable. Al día de hoy el Ministerio de Salud Pública no ha compartido los datos con los GATS municipales ni provinciales, y esa es la razón de la reunión. No queremos que por favor nos expliquen cuáles son los datos, cuáles son las estadísticas que mantienen de tosferina, que es lo que aqueja al sector de la costa,
y en base a esos datos tomaremos las mejores decisiones, obviamente con la presencia de nuestro eje de salud y evidentemente el eje de salud del gobierno central. Pero esos datos hasta la fecha, ¿cuáles son? ¿Ustedes han tenido algún acercamiento? ¿Tienen alguna cifra actualizada hasta el momento? Hemos tenido acercamientos, sin embargo los datos no los poseemos, Eder, y estamos haciendo estricto cumplimiento a lo dictado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, que es que el retorno a clases sea con mascarillas. Se hablaba, perdón que le interrumpa, más de 100 casos solamente en Guayas. ¿Cuántos de esos casos estarían en Guayaquil de pronto, ingeniero? Exactamente, esas son todas las interrogantes que tenemos y eso es lo que se va a analizar. Sin embargo, encontrar 100 casos en un universo de más de 3 millones de habitantes no debería ser alerta, y así que me acojo a las palabras del Ministro de Salud Pública. Pero no se descarta nada tampoco en relación a la pregunta que le hacían. No estamos confirmándolo, pero no se descarta que el uso de mascarilla podría ser en un caso hipotético generalizado en Guayaquil. No, Eder, realmente no se descarta. Sin embargo, invitamos a los medios de comunicación, invitamos a la ciudadanía a que guarden la calma, 1, y 2, que se instruyan y se agarren la información de los lugares autorizados. Por ejemplo, las redes sociales del muy ilustre municipio de Guayaquil, y por supuesto que estaremos transmitiéndolo desde las redes sociales también de Segurep. Le agradecemos muchísimo, ingeniero Fernando Cornejo, por su apertura. En este caso, el retorno seguro a clases. Ustedes, mientras tanto, ven el ambiente en este plantel educativo. Ya empieza de a poco a armarse la logística. Bueno, ya ha estado armada en realidad en este colegio militar, como se lo conoce, el Teniente Hugo Ortiz, ubicado en el sector de Los Amanes, en el norte de la urbe porteña. Recalco un poco las cifras, son más de 2.3 millones de estudiantes que en la región Costa y Galápagos regresan a clases el día de hoy, distribuidos en 9.400 planteles educativos en este periodo escolar, más de 115.000 docentes también. Vemos allá a los estudiantes y a madres de familia también que empiezan a llegar. Vamos a intentar dialogar un poco. Mi señora, muy buenos días. El uso de mascarilla en relación a la disposición que ha dado el Ministerio de Educación, ¿ustedes van a acogerse a eso? Claro, si ellos dicen, pues hay que respetar. ¿Las niñas tienen mascarilla? Sí, tienen mascarilla en su mochila. Ok. ¿Cómo les ha tomado esta decisión? ¿Pudieron conseguir sus mascarillas con normalidad? ¿Se les hizo difícil? Bueno, en realidad en mi casa yo siempre tengo una caja de mascarilla por cualquier cosa. Pero son 2 niñas, le va a tocar abastecerse ahora más, porque seguramente la disposición, en caso de que se extienda, le va a tocar abastecerse más. Claro, me tocaría comprar más. Un poco de temor. ¿Cuál es la sensación que nos deja esta medida que toma el Ministerio de Educación ante los casos de tosferina y fiebre amarilla? Bueno, usted sabe que recientemente pasamos por un periodo de la pandemia, entonces esto sí nos da un poco de temor por lo que ya pasamos, ya tenemos experiencia, pero hay que seguir adelante con Dios, confiando en Dios. ¿Usted en su caso cuántas mascarillas les da a sus hijas? Ahorita llevan una porque recién es su primer día de clases, pero de ahí si necesitan más, pues hay que darles más. Muy gentil, gracias. Vemos la declaración de una madre de familia que llega con sus hijas a este plantel educativo. Veíamos previamente también a una docente que llegaba con su mascarilla ya puesta. En el caso de las señoritas que van ingresando, estudiantes de este plantel, ya se la van a colocar. En este caso, esta madre de familia tiene dos señoritas estudiando en este plantel educativo, es decir, doble mascarilla sería en este caso. Y ya veremos cómo se va desarrollando la jornada en torno también a lo que decíamos, al desabastecimiento que ha sido reportado por ciudadanos en torno a la adquisición de las mascarillas, ¿no? Nos referimos a este protector para lo que corresponde al inicio del periodo escolar en el régimen Costa y también Galápagos. Hay quienes ya traen su mascarilla puesta, otras personas u otros estudiantes prefieren colocársela una vez que ingresan al plantel educativo. Recordemos que las mascarillas también son desechables, se recomienda no usarlas más de una vez, y también por ahí viene un poco el lineamiento que ya veníamos observando en la pandemia, cuando esto se hizo muy común. De a poco empiezan los estudiantes a llegar. Aquí tenemos entendido que las clases inician aproximadamente a las 7 de la mañana, por eso el movimiento todavía no es tan dinámico, no obstante hay quienes ya, estudiantes, empiezan a llegar, al igual que profesores, es decir, todo el personal docente y también la seguridad en torno a lo que hablamos al inicio, en torno al retorno seguro a clases, ya también está armada. Es lo que podemos informar cuando son las 6:15 desde la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz. Los estudiantes
vuelven a clases en medio de esta, podríamos denominar, disposición epidemiológica del Ministerio de Educación sobre los casos de tosferina y también de fiebre amarilla. Por eso el uso de la mascarilla es obligatorio, al menos hasta el momento. Y más tarde sesión del COE cantonal de Guayaquil, así que estaremos atentos a las disposiciones y resoluciones que se tomen allí. Muy buen día. Y más adelante abordaremos cuáles son las recomendaciones de los especialistas. Ceder, gracias por este enlace, porque hay que volver más o menos a la cultura que aprendimos en épocas de pandemia. Uso de mascarilla, pero también uso de alcohol gel, desinfección permanente de las manos, sobre todo para quienes permanentemente están en lugares con aglomeración, como por ejemplo un salón de clases. 20, 30 jóvenes, es necesario ahí que se mantenga las medidas de bioseguridad. Gracias a Eder Cheme desde el norte de Guayaquil, Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz, donde Segurep despliega su plan Retorno Seguro a Clases. Ojalá que, insisto, que el desafío es que no solamente hagan presencia el día donde empiezan las clases, sino que esto se sostenga en el tiempo y también en zonas críticas, por ejemplo, en las unidades educativas del distrito Nueva Prosperina. 6 de la mañana con 16 minutos. Seguimos en exteriores. Vamos de inmediato al Colegio Guayaquil en el centro sur de la ciudad para que nos cuente también cómo está a esta hora el retorno a clases, pero también no solo las disposiciones en materia de seguridad, las medidas de bioseguridad, sino también qué pasa con los teléfonos celulares. Este es un ciclo que empieza con algunas prohibiciones y restricciones del uso de celular en los centros educativos. Vamos de inmediato contigo, compañera. Muy buenos días. Carlos, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. 6 de la mañana con 17 minutos. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en los exteriores del Colegio Guayaquil. Se tiene previsto que al menos las puertas de esta unidad educativa abran a eso de las 6:50 de la mañana y empiecen de esa forma paulatinamente a ingresar y llegar todos aquellos estudiantes y, por supuesto, personal administrativo, docentes y demás. Ustedes ya lo mencionaban, el regreso a las aulas será de forma escalonada. Este 5 de mayo le toca a alumnos de bachillerato e inicial. Este último corresponde a niños de 3 y 4 años. Mañana será el turno de educación general básica, superior y preparatoria, mientras que el 7 de mayo ingresarán los estudiantes de educación general básica, superior media y elemental. Y sí, Carlos, precisamente este año escolar inicia con nuevas medidas adoptadas. Presta atención. La primera, que ya nosotros lo hemos comentado, el uso obligatorio de mascarilla en colegios. Y es que a partir de este lunes y por un periodo de aproximadamente 60 días, todos los alumnos, docentes de las unidades educativas de 4 provincias, de Manabí, Santo Domingo, Pichincha y Guayas, deberán cumplir con el uso obligatorio de la mascarilla dentro de las instalaciones, especialmente en caso de presentar síntomas respiratorios. Recordarles que esta medida es para evitar la transmisión, sobre todo de la tosferina, ¿no? Que a nivel país hay más de 300 casos. Efectivamente, podemos observar a esta hora, 6 de la mañana con 18 minutos, cómo de a poco empiezan ya a llegar los estudiantes a este plantel educativo, Colegio Guayaquil, inclusive ya con la mascarilla en la mano, esperando pues que ya el conserje, el guardia, le abra la puerta de esta unidad educativa. Mencionarles también que esta medida preventiva tiene como objetivo reducir el riesgo de contagios y se implementa en el marco de la campaña de vacunación. El uso de mascarillas se irá flexibilizando según avanza el proceso de inmunización en estas provincias y a escala país, de acuerdo a lo mencionado tanto por el gobierno, Ministerio de Educación y por supuesto también por el Ministerio de Salud y Educación, como ya nosotros les mencionábamos. Y si mi camarógrafo me puede por favor ayudar para poder cruzar esta avenida y de esa forma acercarnos un poco más a esta unidad educativa para constatar cómo de a poco continúan ya llegando los estudiantes y sobre todo si cumplen o no con la medida, el uso obligatorio de la mascarilla. Pudimos observar más temprano que de a poco van arribando con la mascarilla en la mano, de esa forma para cumplir con esta disposición ya implementada por el Ministerio de Educación y también implementada por el Ministerio de Salud para evitar los casos de tosferina y también fiebre amarilla. Les mencionábamos, otra de la medida también es la prohibición del uso de celulares en las aulas. Precisamente para iniciarle
De inicial a 10º año queda prohibido el uso de celulares en clases, mientras que para bachillerato se permitirá el uso de celulares únicamente para fines pedagógicos como proyectos y también investigaciones. Los docentes serán los encargados de regular los días y tiempos de uso de estos dispositivos. Bueno, realmente ese es el panorama a esta hora de la mañana aquí en los exteriores del Colegio Nacional Guayaquil. Mencionarles, ahí vemos otra estudiante a esta hora de la mañana que ingresa ya con la mascarilla respectiva. De a poco van ingresando los estudiantes a esta unidad educativa. También mencionarles que días atrás el Ministerio de Educación se pronunció respecto a la infraestructura de las unidades educativas y dijo que aproximadamente un 81% de escuelas tienen condiciones aprobadas para poder seguir en presencialidad, mientras que un 17% deben ser intervenidas. Recordarles y anunciarles también que a las 9 de la mañana de este lunes se inaugurará oficialmente las clases aquí en el régimen Costa Galápagos. La ministra de Educación estará en el Colegio Vicente Rocafuerte, esto aquí en la ciudad de Guayaquil, y nosotros les estaremos contando todos los pormenores de lo que ocurra en esa inauguración y sobre todo de estas nuevas medidas. Recordarles que son dos principalmente, ¿no? El uso obligatorio de mascarillas, las vemos ahí a todas las estudiantes con las mascarillas, ¿no? Que van llegando de a poco. También tenemos a una tercera estudiante que va arribando justamente y por supuesto con la mascarilla en la mano. Inclusive también el conserje, el guardia, se encuentra con la mascarilla colocada. Recordemos que esta medida es obligatoria por un periodo de 60 días, sobre todo para 4 provincias, ¿no? Lo mencionábamos: Guayas, Manabí, Pichincha y también Santo Domingo de los Áchilas. Ese es el panorama aquí en los exteriores del Colegio Guayaquil, 6 de la mañana con 22 minutos. Ustedes quedan con las siguientes imágenes. Carlos, regresamos a estudio. Muy buenos días. Vemos entonces que la medida se cumple según la disposición del Ministerio de Educación, que con información del Ministerio de Salud referente a los casos de fiebre amarilla y tosferina ha dispuesto el uso obligatorio de mascarillas para los estudiantes de las diferentes unidades educativas, tanto de primaria como de secundaria, y algunas universidades, lo decíamos ya, que también se han sumado a esto. Se cumple, sí, de forma parcial, algunos quizás sin información a la mano, por eso es importante que se actúe con una campaña masiva de comunicación. Han llegado a clases sin la mascarilla. Vemos aquí, este cuadro es perfecto para graficarlo. 2 estudiantes con ella, una sin ella. Hasta el guardia de seguridad está listo porque se sabe seguramente las disposiciones que existen en torno a esto. Hágalo no por cumplir la disposición, hágalo porque se trata de proteger la salud de sus hijos y la salud de la familia. 6 de la mañana con 23 minutos. Gracias a Bernarda Ceballos del Colegio Guayaquil. Más adelante, en efecto, estaremos pendientes de la inauguración oficial del año lectivo con la ministra de Educación desde el Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil. Y por la presencia de la tosferina y la fiebre amarilla en el país, algunos padres de familia acuden con sus hijos a distintas casas de salud para recibir atención médica por el temor a estas enfermedades. Erika Vera está desde el Hospital Francisco de Casa Bustamante, el Hospital del Niño, para mostrarnos cómo es la afluencia de personas a esta hora de la mañana. ¿Qué se conoce, compañera? Muy buenos días. Buen día, Carlos. 6 de la mañana con 24 minutos y tal como los menciona, a nivel nacional son 253 casos de tosferina confirmados en todo el país, según la información que nos ha proporcionado de última hora el Ministerio de Salud. Pero en relación a la consulta, ¿cómo está el ambiente a esta hora de la mañana en los exteriores del Hospital Francisco de Casa Bustamante, conocido como el Hospital del Niño? Como ustedes pueden observar, padres de familia que se encuentran en los exteriores, muchos de ellos por diversas causas. También hemos podido observar que durante la mañana ha llegado presencia de padres de familia, sobre todo con menores de 2, 3 años, menores muy pequeños. Ellos han llegado a esta casa de salud, han sido recibidos de forma inmediata y han ingresado hacia el área, sobre todo el área de emergencia. La preocupación obviamente es constante y es fuerte ante el temor de la tosferina, que sobre todo esta enfermedad la adquieren los grupos vulnerables, niños entre los 12 meses hasta los 7 años. Esta es una
una enfermedad que actualmente ha sido registrada más que todo en las provincias de la Serranía Ecuatoriana. Y con el retorno a clases, con el inicio del nuevo periodo escolar, esto también se ha acrecentado la preocupación de los padres de familia, puesto que se ingresan con los grupos vulnerables. Pero también es importante mencionar que luego de la reunión del COE Nacional, el Ministerio de Salud pudo implementar lo que es una alerta epidemiológica a nivel nacional. Lo mencionan que no es una advertencia mayoritaria, que los padres no se deben de asustar, pero sí deben de mantener cuidados respectivos en torno a las afecciones gripales que por lo general en estas épocas de constantes lluvias, también de sol, provocan y que es normal en estas épocas. Pero estos casos se han registrado y se han acrecentado, como ya les mencionaba, cerca de 300 casos a nivel nacional, que ese es el último reporte que nos ha podido compartir el Ministerio de Salud. Pero en cuanto al plan de salud, al plan sanitario a nivel nacional, en cuanto a la fiebre amarilla y tosferina, esa es una alerta pública que se maneja desde el Ministerio de Salud luego de haber acordado 16 puntos en la Mesa Técnica de Salud en el COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencias Nacionales. Esto refiere por fiebre amarilla, también ha implementado a las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos, mientras que por tosferina se ha implementado también la alerta epidemiológica por las provincias de Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. ¿Cómo enfrentamos este plan de contingencia que ha alertado no solo a la ciudadanía, sino también a los centros de salud, a las casas asistenciales que van a recibir obviamente a los niños durante esta semana, y que los padres presentan este malestar o esta preocupación ante la presencia de estas enfermedades? Es la implementación de las vacunas, del carnet de vacunación, sobre todo a los niños de los primeros meses, de los primeros 18 meses, luego la vacuna del refuerzo a los 5 años también es otra. Si usted revisa, es importante mencionar a los padres de familia que revisen el esquema de vacunación de los menores de edad, para así, si en el caso que le falte una, acercarse a las casas de salud para que puedan aplicarse, porque la vacuna es gratuita a nivel nacional, no tiene ningún costo. Pueden acercarse a las instituciones de salud, e incluso también el Ministerio de Salud va a implementar a partir de hoy las campañas de vacunación en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Es importante también mencionar a los padres de familia que deben de entregar una carta o expresar este consentimiento, sea a los alumnos o a los profesores, a los directores, a los inspectores de las instituciones educativas, para que cuando ya ingrese la campaña de vacunación en la unidad educativa, puedan hacer la aplicación de la vacuna a los menores de edad, y así de cierta forma poder cumplir con este esquema de vacunación que se está haciendo de forma gratuita a nivel nacional. También otro de los puntos es la implementación o el uso de la mascarilla, que es recomendable utilizarla en un periodo de 4 horas. Recordemos que esto ya es un método de prevención en cuanto a las enfermedades gripales y demás enfermedades, el uso de la mascarilla, también el lavado constante de manos, también el uso del alcohol, del gel antibacterial es importante. Como ustedes pueden observar, van llegando personas, comentarles un poco, 6 de la mañana con 28 minutos, comentarles un poco, van llegando personas, pero son atendidos en esta casa de salud de Apoco. Parte de las recomendaciones que se les pueden implementar acá en esta casa de salud, en la Francisco de Icaza Bustamante, conocido como Hospital del Niño, se encuentra todavía siendo muy normal la atención, la afluencia de personas todavía es muy escasa. Esperemos los próximos días cómo avanza, o las próximas horas cómo avanza. En esta ocasión, la alerta de los padres por la presencia de tosferina e incluso de fiebre amarilla en el país. Carlos, te dejo con imágenes cuando son 6 de la mañana con 29 minutos. Buen día. Hacemos desde esta tribuna periodística un llamado a la calma, a no desesperarse, a la prudencia. Siempre que se presente algún síntoma, por favor, consulte con su médico, no se automedique y siga las medidas de bioseguridad que se han dispuesto. Uso de mascarillas, lavado de manos, que son medidas que ya la habíamos interiorizado en épocas de pandemia. Pues bueno, hay que volver a ellas hasta segunda orden. Y queremos compartir con ustedes, gracias a Erika Vera por la información desde el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, queremos compartir con ustedes información útil sobre estas 2 enfermedades de las que nos advierten las autoridades. Vamos a revisar importante información con ustedes paso a paso.
Primero, vamos a empezar con la tosferina. Hay una pregunta recurrente entre los ciudadanos. ¿A quiénes contagia la tosferina? Pues personas que no tengan el esquema de vacunación infantil completo. Este debe incluir la vacuna DTP, que es difteria, tétano y pertusis. Mucha atención a personas que no tengan el esquema de vacunación infantil completo. Primer tema a considerar. Vamos a revisar el siguiente cuadro de inmediato. Recomendaciones para evitar casos de tosferina. Dicho sea de paso, tosferina, ferina viene de fiera. Y se le pone este nombre porque es una tos sostenida, persistente, agresiva. Adultos que tienen contactos cercanos con bebés deberían recibir 2 dosis de refuerzo de la vacuna contra la tosferina. Si usted tiene un bebé, un menor de edad, un pequeño en su casa, por favor, tome la opción de vacunarse con una dosis de refuerzo y también lave sus manos y use gel antibacterial. Todavía no nos podemos deshacer ni de este hábito ni tampoco de este tipo de productos. Vamos a revisar un cuadro más. También la recomendación que hacen las autoridades es importante. Utilicen mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios. Si usted está estornudando, si está tosiendo, por favor, cubra su boca. Y también mantenga ventilado espacios que están cerrados, habitaciones, aulas de clase. Abra la ventana. Dentro de los vehículos también. Mucha atención, por ejemplo, a los profesionales del volante. Consulte con un médico ante síntomas de tos persistente, fiebre o dificultad para respirar. Si usted tiene alguno de estos, por favor, no se automedique, vaya a los especialistas y siga sus recomendaciones. Eso en cuanto a la tosferina. Vamos a revisar qué pasa con la fiebre amarilla, que algunas recomendaciones son útiles también en este caso. Usted tiene que saber que hay una vacuna que le sirve para toda la vida. Si usted se la puso, haga memoria en algún momento, pues ya no necesita ninguna dosis adicional. Si usted no la tiene en este momento, es importante que se vaya a vacunar. ¿Quiénes deberían recibir esta vacuna? Pues personas entre 1 y 59 años que no la hayan recibido. Una dosis, como decíamos, te protege de por vida. Y también es importante esto, que es un hábito que ya tendríamos que hacerlo nuestro, dado que vivimos en la costa y cada invierno hay casos también de dengue. Elimine los criaderos de mosquito. Dese una vuelta por su patio. Vea dónde se puede acumular agua y por favor limpie esas zonas. Vamos a ver otro cuadro también respecto a la fiebre amarilla. ¿Cómo prevenirla? Pues la misma indicación de la tosferina. Use mascarilla en espacios cerrados. No importa, por ejemplo, si las autoridades todavía no lo recomiendan, aunque el COE cantonal se reúne esta mañana para definir algunas recomendaciones adicionales. Pero si usted va al banco, al supermercado, está en el bus, en la metrovía, en el taxi, trate de usar mascarilla. No está de más. De hecho, deberíamos adquirirlo como una costumbre para cualquier tipo de tos, no solamente la tosferina o la fiebre amarilla. Y acuda al centro de salud si presenta síntomas como fiebre, dolor muscular o piel amarilla. Mucha atención a esta particularidad. Piel amarilla, de ahí adquiere su nombre la fiebre amarilla. Recomendaciones de bioseguridad, por favor, a tenerlas en cuenta. 6 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a un corte comercial, pero presta de fondo el centro, los cerros característicos de esta ciudad, que se empieza a mover en este lunes 5 de mayo, el primero del quinto mes del año. Y presten mucha atención, temperaturas de hasta 33 grados centígrados y poca presencia de lluvias es el pronóstico del INAMI para esta semana en Guayaquil. Los niveles de radiación UV podrían situarse entre altos y muy altos, por lo que se recomienda no exponerse al sol directamente. Los eventos soleados y las altas temperaturas continuarán presentándose a lo largo de esta semana en Guayaquil. La ciudad presentará cielos parcialmente nublados durante el día y noches más cálidas. Sin embargo, la presencia de lluvias en la perla del Pacífico será mínima. Esto se debe a que el mes de mayo es considerado un mes de transición, en el que las precipitaciones comienzan a disminuir progresivamente, dando un paso a un clima más seco y caluroso. Sin embargo, para la zona de Guayaquil, la probabilidad de precipitaciones es más baja. Más bien en los alrededores, en la zona norte de Guayas, en la zona que va o limita un poco más hacia la cordillera, ahí pueden todavía presentarse eventos de precipitación. La temperatura mínima de Guayaquil durante esta semana será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33 grados. Además, los días soleados estarán acompañados por niveles de radiación UV que se ubican entre altos y muy altos.
vamos a tener muchísima radiación, puede llegar a puntos muy altos y la temperatura pues puede llegar a sobrepasar los 33 grados centígrados bajo sombra. Ante este clima que presenta Guayaquil, se recomienda a la ciudadanía evitar la exposición directa al sol, utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y usar gorras para protegerse, con el fin de evitar daños que afecten a la salud. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Importantes recomendaciones y la buena noticia es que las lluvias empiezan a terminar. Ojalá. Y a partir del lunes 26 de mayo, presten mucha atención. Lunes 26 de mayo, la Autoridad de Tránsito Municipal ATM comenzará a multar a los motociclistas que circulen sin casco. La sanción será del 20% del salario básico unificado, es decir, $94 según la ordenanza municipal vigente. Esta medida forma parte del plan de control de contravenciones por cámaras que utiliza 129 de estas instaladas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Antes de la aplicación de las multas del 5 al 25 de mayo, es decir, desde hoy, se llevará a cabo un periodo de socialización del 5 al 25, son 20 días, me parece que es más que suficiente, durante el que no se van a enviar notificaciones preventivas y brigadas informarán a los motociclistas en las principales avenidas de la ciudad. Usted tiene una moto, es de los que suele utilizar el casco en el brazo y no en su cabeza, es el que lo deja en casa, pues bueno, tiene del 5 hasta el 25 de mayo para aprender. A partir del 26 viene la multa, $94, que creo que es dinero que a nadie le sobra. Buena iniciativa. Esperemos que también se amplíe el control de placas, que hay muy pocas motocicletas con placas en la ciudad. Automóviles también, y que así paulatinamente se empiece a respetar la norma. Y también, señores, el uso de motos eléctricas, que no están ni registradas en la ciudad y circulan por vías principales, en parterres, en avenidas, por las veredas, en contravía y demás. Pero bueno, que se empiece a controlar ya es una buena noticia. Conductores denuncian daños constantes en sus vehículos por los baches en los 4 pasos a desnivel en la vía Daule. Mientras tanto, se espera un nuevo informe del municipio de Guayaquil sobre las infraestructuras afectadas. Transitar a diario por los 4.7 kilómetros de la vía Daule se ha vuelto cada vez más incómodo. Estas puertas hay unos baches horribles. En el de allá que está, hay unos huecos horribles ahí. Cerca de 190.000 vehículos recorren diariamente por esta vía, lo que genera un desgaste acelerado en las estructuras, produciéndose baches. Las juntas de los puentes están visiblemente deterioradas, especialmente en los tramos ubicados en la entrada a la cooperativa Juan Montalvo. La avenida también ya por las lluvias se deteriora bastante y afecta también a los vehículos. El pasado 28 de abril la Dirección de Obras Públicas intervino algunos de los pasos vehiculares de la urbe, con trabajos que consistieron en obras de mejoramiento, adesentamiento y mantenimiento de su infraestructura, específicamente en el puente sentido sur-norte, ubicado en el kilómetro 5.5 de la vía Daule en la avenida Camilo Ponce y Eduardo Sola a la altura de la Florida. Uno de los conductores realizó un pedido referente a los constantes peligros que generan estos baches, en especial en horas picos, generando caos vehicular. Los amortiguadores, las puntas, todo, o sea, que trate de arreglarlo. Que tomen más asuntos pues con esto, con lo que son las calles, y cuando hacen los arreglos a veces cierran todas las calles. Finalmente los conductores consultados concuerdan que en el kilómetro 4.7 los 4 pasos a desnivel representan severos daños que afectan directamente a los vehículos, por lo que piden una intervención más íntegra en las estructuras afectadas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En algunos casos ya ha empezado el arreglo. 6 de la mañana con 41 minutos y el recién nombrado comandante general de la policía, Pablo Dávila, encabezó un mega operativo en Guayaquil y Durán. El bloque de seguridad allanó 130 domicilios y se detuvo a 23 personas presuntamente involucradas en delitos como extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Chone Killers, Lobos y Águilas fueron los blancos del operativo Apolo 15 ejecutado la madrugada y mañana de este sábado en los distritos Pascuales, Florida, Esteros, en Guayaquil y en otros puntos de Durán, entre ellos el Cerro Las Cabras. En esta intervención participaron efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
A la cabeza, Pablo Dávila, nuevo comandante de la Policía Nacional. 130 domicilios fueron allanados, 23 personas detenidas, entre ellas 2 objetivos de intermedio valor. Uno en la zona de influencia de Durán, perteneciente a la GDO Los Chonequillers. La particularidad de este objetivo ha sido que en el 2024 fue aprehendido con gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo producto de las extorsiones que cometía. Hoy nuevamente ha sido capturado por el mismo delito. También fue capturado el hijo de alias Llorón, GDO Las Águilas, cuya zona de influencia es el Cerro de las Cabras en este distrito de Durán. 4 de los detenidos tienen antecedentes penales, 1 es de nacionalidad colombiana. Además, 3 menores de edad fueron aislados. En su poder, droga, armas de fuego, una ballesta y explosivos. Estas GDOs se encuentran realizando y cometiendo los delitos de tráfico de armas, secuestro, extorsión y microtráfico. Se encontró además prendas similares a las que utilizan las Fuerzas Armadas. 2 de los operativos realizados en Guayaquil se ejecutaron en Pascuales y en el sur de la ciudad, donde solo este viernes se reportaron 3 asesinatos. Carlos Acoto, Teleamazonas. 6 de la mañana con 46 minutos, estamos de vuelta y como nos acercamos ya a las 7 de la mañana, estamos viendo ya cada vez más presencia de estudiantes. De la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz en el norte de la ciudad empieza el paulatino retorno a las clases en el régimen Costa Galápagos en medio de medidas de bioseguridad. No solamente vemos al personal del colegio, sino hasta padres de familia con mascarillas luego de la disposición del Ministerio de Educación. Ahí se encuentra nuestro compañero Eder Cheme para ampliarnos la información. Eder, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 47 minutos. Continuamos monitoreando el ambiente en los exteriores de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz, ubicada en el norte de la urbe porteña. Como ustedes pueden observar, la mayoría de los estudiantes llega con su respectiva mascarilla y lo hemos podido un poco constatar con el rector de esta unidad educativa cómo se va a manejar el uso precisamente de este protector. Nos referimos a la mascarilla. Estamos en vivo, muy buenos días. Nos indicaba previamente usted que en el caso de los estudiantes que por algún motivo no tengan su mascarilla, ¿cuál es la disposición o cómo se han organizado como institución educativa ustedes? Bueno, a través del dispensario médico que dispone el plantel, se va a entregar mascarillas a los estudiantes o personal docente o administrativo que no haya venido con mascarilla. Okay, enhorabuena, porque mucha gente está reportando que están escasas las mascarillas o un precio exorbitante. Bueno, sí, nosotros ya habíamos tomado las precauciones y la doctora del plantel ya adquirió el día de ayer mascarillas para poder abastecer en el caso de que algún estudiante llegue sin mascarilla. Ok. Colaboración por parte de los estudiantes y padres de familia, vemos que todos llegan con mascarilla. Sí, la mayoría. Pocos estudiantes, como le indicaba, que no llegan, serán entregadas a través del dispensario médico. Okay, muchísimas gracias, señor rector de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz. Mientras vemos el movimiento, ¿no?, por parte de padres de familia, estudiantes que van llegando a esta unidad educativa para lo que corresponde al inicio del periodo escolar en el régimen Costa y también Galápagos. 2,3 millones de estudiantes regresan a las aulas, distribuidos en más de 9.500 planteles educativos en esta misma región Costa y Galápagos. Este plantel en el que nos encontramos es el que se ha escogido para difundir lo que se conoce como el plan operativo elaborado por el municipio de Guayaquil, Segurep concretamente, en torno al retorno seguro a clases. Se nos ha indicado que hay toda una logística con patrulleros de Segurep y obviamente todo esto articulado con el plan de seguridad de la Policía Nacional. Caballero, buenos días. Muy brevemente, cumpliendo con la disposición del uso de mascarilla, estudiantes también, padres de familia cumpliendo. Parece muy bien, sí, está muy bien que se haya adoptado esta medida porque el país ahorita está viviendo una enfermedad cruel, entonces hay que seguir la disposición del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuántos estudiantes tienen este plantel usted? No, yo soy padre de familia de aquí. Usted es padre de familia, pero ¿cuántos hijos tiene? Aquí tengo uno. Ok, ¿también lo envió con su mascarilla? ¿Cómo hizo? ¿Se abasteció previamente? Sí, yo compré, ayer fui a comprar porque esto se va a terminar y después viene el sobreprecio, la gente comienza a aumentar el precio o las esconden para venderla demasiada cara. ¿Cuántas compró? Yo compré 2 cajas. ¿En cuánto le salieron? A $2 cada caja. Ok, muchísimas gracias, caballero. Vemos al padre de familia allí cumpliendo con esta disposición emitida por el Ministerio de Educación, uso obligatorio de mascarillas
precisamente en el contexto del retorno a clases en la región Costa y Galápagos. Es la información que les podemos proporcionar. Estaremos muy atentos a lo que se desarrolle en las instalaciones de Segurepe a las 11 de la mañana, en donde sesionará el COE cantonal y seguramente tendremos disposiciones importantes que se darán a conocer en torno a estas medidas sanitarias. Muy buenos días, ustedes siguen con más cuando son las 6:50. Gracias. Se de reconocer la iniciativa de quienes integran esta institución educativa de si los estudiantes no tienen mascarillas, pues nosotros se las proporcionamos. 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias, Eder. Nos vamos a otro punto de la ciudad. Regresamos al Colegio Guayaquil, donde Bernarda Ceballos nos cuenta desde muy temprano cómo se vive el ambiente del retorno a las clases. Cada vez son más personas las que se encuentran en esta institución educativa emblemática de la ciudad. ¿Se cumple o no se cumple con la disposición, Bernarda? Buenos días. Carlos, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, 6 de la mañana con 51 minutos y mencionarles que sí, en la mayoría de casos aquí en la unidad educativa en el Colegio Nacional Guayaquil sí se cumple la medida del uso obligatorio de la mascarilla. Podemos observar que hay estudiantes ya están aguardando para ingresar acá a esta unidad educativa con su mascarilla respectiva ya colocada. No obstante, si hay algunos otros casos en la que estudiantes pues se encuentran aquí en los exteriores y no tienen mascarillas. Podemos observar que no tienen mascarillas ni colocadas ni tampoco en la mano. Aquí al menos el conserje, el guardia ha sido bastante claro, ¿no? Si el estudiante, personal administrativo, docente no porta la mascarilla, pues definitivamente se le prohibirá el ingreso a este establecimiento educativo. Yo a esta hora de la mañana vamos a dialogar con una madre de familia. Muy buenos días, por favor, coméntenos sobre todo un retorno a clases con mascarilla, con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, como debe ser por el tema del nuevo virus que está alertando al país. Entonces, por el cuidado de nuestros hijos y de nuestras familias, porque si ellos se infectan y llevan el virus a la casa y así progresivamente. En todo caso, con su hijo, coméntenos, ¿con cuántas mascarillas lo mandó? Usted nos comentaba que también le había colocado en la mochila alcohol. Sí, en efecto, 3 mascarillas y un frasquito de alcohol. Para que una mascarilla para él, una mascarilla por si algún compañero o compañerita la necesitara, y otra mascarilla porque como son jóvenes, el calor, van al baño, se mojan, se les puede olvidar, entonces ya tiene el repuesto en su maleta. En todo caso, un poco de preocupación nos mencionaba usted de más temprano. Sí, porque es retornar a otro año lectivo con otro virus. El año pasado fue lo mismo, tuvimos que estar los primeros meses encerrados y este año esperemos. Vamos a ver la evolución, cómo se da. Listo, muchísimas gracias. Y precisamente es monitorear la evolución, ¿no? Sobre todo de los casos de tosferina, es lo que pretende realizar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud también con este uso obligatorio de la mascarilla. Recordemos que el uso obligatorio de la mascarilla se lo realizará por un periodo de 60 días para los alumnos, docentes y también personal administrativo, sobre todo de 4 provincias, ¿no? De Manabí, Santo Domingo, Pichincha y también aquí en la provincia del Guayas. Podemos observar que en imágenes, si bien es cierto, algunos estudiantes portan la mascarilla, también los padres de familia, mientras que otros pues realmente no la portan. Vamos a tratar de entrevistar. Muy buenos días, por favor, coménteme. ¿Y la mascarilla qué pasó? Aquí está. ¿Y la de su hija? Aquí está lo que me dijo. Pero debería estar colocada. Sí, es verdad, sí, es cierto. Por el apuro me olvidé. Listo, muchísimas gracias. Ese es el ambiente. Hay personal de la ATM como también de la Policía Nacional aquí en los exteriores de este plantel educativo. Ustedes continúan con más, 6 de la mañana con 54 minutos. Vemos de cierta forma conciencia de parte de la gente. No hay mayor resistencia a una disposición con la que ya estamos bastante familiarizados. En la pandemia tuvimos la obligación de utilizar mascarillas, de cubrir nuestra boca, de mantener distanciamiento social. Esto todavía no se ha dispuesto como parte del retorno a clases, me refiero al distanciamiento social, pero sí el uso de mascarillas y por favor acostumbrémonos como parte de la vida, como parte de nuestra cotidianidad, a desinfectar nuestras manos, a lavarlas de forma constante y si tenemos algún tipo de gripe, tos, fiebre, consultar a los médicos. Bernarda Ceballos, muchas gracias desde el Colegio Guayaquil en el centro sur de la ciudad.
Y por la presencia de la tos ferina y la fiebre amarilla en el país, algunos padres de familia acuden con sus hijos a distintas casas de salud para recibir atención médica por el temor a estas enfermedades. Erika Vera está en el Hospital Francisco de Casa Bustamante para contarnos más. Compañera, buenos días. Buen día, 6 de la mañana con 55 minutos y sí, varias es la presencia de las personas que llegan a las casas de salud, en este caso en el Hospital Francisco de Casa Bustamante en el centro sur de Guayaquil. Hemos visto la afluencia de padres de familias con sus hijos e incluso ya uniformados. Recordemos que a nivel nacional ya existen más de 300 casos de tos ferina y también la alerta epidemiológica para 4 provincias, en este caso Guayas, Santo Domingo, Pichincha y también Manabí. Es una de las constantes que se está dando acá, la presencia de padres de familia con menores de edad. Muchos de ellos no portan la mascarilla, pero el guardia de esta casa de salud les está solicitando la misma para que puedan ingresar. Es una de las exposiciones también que se ha dado por parte del COE Nacional, el uso de la mascarilla no solo en instituciones educativas, sino en casas de salud para evitar que este virus se propague y pueda ocasionar también afecciones que puedan causar mayor complicación en caso a los menores de edad, que es uno de los grupos prioritarios, menores de edad desde los 12 meses hasta los 7 años y también jóvenes que presenten algunas patologías ya preexistentes. Eso también se les ha dado a conocer. En relación a las medidas de salud, se les ha mencionado el uso constante de la mascarilla, también el lavado constante de manos. Adicional a eso también el uso del alcohol o el gel es parte de las implementaciones que ha dado el Ministerio de Salud como parte de las condicionantes a través del COE Nacional, incluso de las alertas epidemiológicas que se está manejando por la existencia de 2 virus, en este caso la tos ferina y la fiebre amarilla. Carlos, continúas con más en estudios. Buen día. Gracias, Erika, por la información. Regresamos a clases en medio de medidas de seguridad, bioseguridad y restricciones, además de prohibiciones por el uso de celular en las instituciones educativas. Con esta imagen que retrata, creo que perfectamente, el retorno a clases en el régimen Costa Galápagos, nos vamos a un corte comercial. Así es, a clases con mascarilla por 60 días, al menos.